Doctor José de Jesús, muy buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, maestro. ¿Qué tal? ¿Usted dónde se encuentra en estos momentos, doctor? Pues con el calor que está haciendo, yo creo que cerca del sol, ¿no? Aquí en Querétaro, México. Mm, Este, pero ya. estamos ahorita batallando con unas olas de calor bastante fuertecitas por la zona. Estamos teniendo temperaturas pico de 38 grados. Y eso no es normal, no era No, usual no, no esa es temperatura. habitual. Digo, sí es una zona más o menos calurosa, pero no estos niveles. Ujú. Ahorita estamos batallando un poquito. De hecho, creo que en todo México en general hay unas olas de calor muy fuertes. Pues estamos Caramba. con los climas intempestuosos. ¿Cómo les va por allá con el clima? Acá sí está haciendo frío, ¿me ve usted? Acá sí está haciendo frío. Acá se ha incrementado el frío ya, digamos, estos últimos días, sí ya se incrementó el frío, bien fuertecito. Pero bueno, ya nos estamos acostumbrando de a poco. Ah, entonces todo México está teniendo temperaturas altas. Sí, sí, sí. Sí, hay zonas que están alcanzando, bueno, creo que se acaba de batir bueno, algunos récords en varios lugares. Aquí mismo se batió récord con esta temperatura, pero hay lugares que han alcanzado los 45 grados o más. Entonces Ya. ya digamos que ya está en un punto bastante complicado de las actividades diarias. Doctor José de Jesús Fernández Malváez, ¿nos puede contar estas publicaciones que estoy viendo realizando en esta revista sobre ese trabajo? ¿Nos puede comentar un poco, doctor José? Sí, claro, bueno, han sido, pues últimamente hemos sacado un par de ejercicios en, mm, me imagino que se refiere a la parte de lo que se ha publicado en Transdigital. De manera particular, el trabajo que publicamos con el doctor Granados respecto a inteligencias artificiales, pues tiene que ver como un ejercicio reflexivo en torno a la propuesta de Rifkin de las tesis del fin del trabajo y pues se plantean algunos paralelismos con los postulados de Rifkin y se analizan, vaya, un poco en el contexto actual de la innovación y particularmente del desarrollo de las inteligencias artificiales generativas, además de otras formas de inteligencia artificial que pues están actualmente en boga. Entonces, vaya, tiene un carácter más ensayístico. Es especulativo muchas de las cosas que planteamos ahí y pues lo que hacemos es jugar un poco con esta retórica que permite también la interacción con las inteligencias artificiales. De hecho, inicialmente lo que hacemos es recuperar algunas conversaciones particulares, bueno, si podemos llamarlas conversaciones, ¿no? Algunas interacciones con ChatGPT, con You, para ver también qué opinan de sí mismos en términos de, de- de sus capacidades, ¿no? Este ejercicio se hizo cuando recién salieron al mercado, estas inteligencias artificiales, y vaya de ahí que fuera un poco la parte, digamos, pudiera llamarse innovadora, ¿no? Y a partir de ahí, pues se interpela con la propuesta de Rifkin. Que bueno, si bien sabemos que las tesis del fin del trabajo son temas ya de antaño, pues sigue siendo algo de qué hablar, ¿no? De hacia dónde se orienta el trabajo. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, doctor Daniel Malpartida. Muy buenas noches, doctor José de Jesús Fernández Malváez. Estamos aquí nuevamente en una edición de nuestro ciclo de seminarios internacionales de inteligencia, arte e inteligencia artificial, ¿no? Con el tema que hoy abordaremos en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, que es el transhumanismo e inteligencia artificial, nuevos horizontes en el mundo del trabajo, ¿no? Hoy, lunes 27 de mayo, iniciamos pues a horas 8:05 p.m. esta nueva edición del seminario. Bienvenidos todos también a los participantes y aquellos que verán con posterioridad a la edición en vivo este seminario. Adelante, doctor Daniel Malpartida.
para los procedimientos inaugurales del seminario. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, el doctor ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú, colaboradores en extranjero. Es un honor y es un privilegio contar con la participación el día de hoy del doctor José de Jesús Fernández Malváez. Muy bien, vamos a dar por inaugurado este primer ciclo de seminarios internacionales año 2024, que tiene como título general Arte e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia es Transhumanismo e Inteligencia Artificial, Nuevos Horizontes en el Mundo del Trabajo. Tiene usted la palabra, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchas gracias. Precisamente para conocer más del doctor José de Jesús Fernández Malváez, vamos a hacer una breve precisión, semblanza sobre su trayectoria. El doctor José de Jesús Fernández Malváez es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Funge como coordinador de la Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales, es coordinador de Planeación IFOPER y coordinador responsable del Centro de Investigación en Artes y Humanidades CIA. Es miembro del grupo colegiado Interpretaciones de la Cultura, la Educación y las Artes. Se formó como licenciado en Antropología Social en la UAC, maestro en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas en la misma Casa de Estudios y cuenta con un doctorado en Estudios Multidisciplinarios sobre el trabajo. De manera complementaria, ha realizado estancia académica y de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, España, y en la Universidad de los Andes, en Colombia. Es autor de más de 20 publicaciones académicas. Asimismo, también tiene a su cargo la dirección de la revista de literatura, artes y humanidades, Mimus Polyglotos, de la editorial Eólica, y es editor de la revista Disidencias Literarias. Como puede advertir el público, quien va a disertar el día de hoy es un experto dentro del área y hoy va a tocar un interesantísimo tema que es el punto de tangencia, ¿no? Entre, bueno, la inteligencia artificial y en este caso, específicamente, el transhumanismo e inteligencia artificial, los nuevos horizontes en el mundo del trabajo. Hay mucho que decir sobre el punto y estamos ansiosos de escuchar la ponencia del doctor José de Jesús Fernández Malváez. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Me permiten? Sí, tengo los derechos para compartir Sí, pantalla. correcto, correcto, doctor. Ya puede usted compartir. Por acá. Bueno, ahí podemos verlo, ¿verdad? Todos. Correcto, doctor. Sí se visualiza. Muy bien. Bueno, pues el título ya me hicieron favor de hacer la parte de la presentación. Es inteligencia artificiales y transhumanismo laboral, nuevos horizontes hacia el mundo del trabajo. ¿Qué es lo que pretendo yo abordar aquí? Bueno, en principio, quisiera señalar que esto es parte de un artículo que está ahorita en proceso de dictaminación. Y pues de ahí desprendo algunas ideas y reflexiones en torno a uno, el uso y las consecuencias de la inteligencia artificial a la fecha. Dos, las implicaciones éticas y sociales con respecto a estas formas de innovación. Tres, puede explorar las posibles problemáticas que conllevan este tipo de tecnologías. Y cuatro, pues las posibilidades para el desarrollo científico y tecnológico y social. Eh,
bueno, ¿cómo nace Quisiera puntualizar algunas cosas respecto a cómo nace la parte de la inteligencia artificial. Si bien hay, digamos, mucho campo aquí en materia y seguramente ya algunos otros han dialogado respecto a ello, pues es importante puntualizar que realmente no es algo tan nuevo, ¿no? Vaya, desde la década de los 40, ya, bueno, cuando se da el inicio al desarrollo de los ordenadores, de las computadoras, pues se empieza digamos, amalgamarse algunas formas que pudieran interactuar con lenguajes interpretativos, con códigos, etcétera. Y esto da pie a esto que proponen en su momento Harmony King en un libro que se llama Sistemas Expertos, Inteligencia Artificial para los Negocios, y exploran esto justamente que son los sistemas expertos que, digamos, vendrían a ser algo así como los papás, quizá los abuelos a estas alturas, de lo que actualmente vemos en términos del campo de las inteligencias artificiales. Aquí podemos ver en esta gráfica que ellos ilustran, pues cómo se va componiendo hasta los años 90 la lógica de programación y la lógica en términos de la ramificación de las inteligencias artificiales aplicadas. Vemos, por ejemplo, que si bien en los años 40 es cuando tienen digamos, inicio los ordenadores, no es hasta la década de los 70, casi prácticamente 80, cuando nace propiamente esto que llamamos inteligencia artificial y que además pues se ramifica en términos de las condiciones del proceso del lenguaje natural, en términos de la robótica y en términos de lo que ellos llaman los sistemas expertos. Aquí quizá convenga también hacer un paréntesis para decir que además de esto, bueno, si bien aquí hablamos ya en materia, ya había atisbos desde muchos, incluso siglos antes de lo que pudiera ser, digamos, los primeros esbozos o los primeros trazos de lo que posteriormente se dio, bueno, conocemos como la inteligencia artificial. Por ejemplo, eh, Thomas Hobbes, que para algunos es considerado como el abuelo de la inteligencia artificial, pues para el siglo XVII ya daba algunas ideas que después fueron recuperadas para pues, los diálogos en torno a la inteligencia artificial. Él decía que, pues, que la razón no es sino cómputo, ¿no? Eh, con esto, pues ponía en marcha pues una condición profética para lo que actualmente es la inteligencia artificial, en el sentido de que, en principio, pues dio las pautas para pensar pues estas tecnologías como un discurso mental y además estableció algo que después que ahora conocemos como las reglas metódicas, ¿no? Es decir, esta declaración sentó las bases, pues vaya, sobre la comprensión del pensamiento como un proceso derivado de la interacción entre las redes neuronales y las reglas metódicas, que es pues la base, vaya, ¿no? De las inteligencias artificiales. Tenemos otro referente importante también para hablar, digamos, para sentar ahorita desde dónde estamos hablando, mejor dicho, sobre la inteligencia artificial, que es lo que propone Keyfried, eh, quien dice, pues bueno, ella es responsable de la parte de inteligencia artificial y aprendizaje automático en el Foro Económico Mundial, y ella lo que hace es clasificar los diferentes tipos de inteligencia artificial. Ella los clasifica, entre otros, en el aprendizaje, bueno, en los que se caracterizan por manejarse bajo un aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje supervisado y no supervisado, la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje profundo. Digamos, son las características que ella demarca para comprender las formas en las que se da la inteligencia artificial. Un segundo, bien. Eh, más para adelante. Ok, sin embargo, para este ejercicio, nosotros decidimos ramificarlo, bueno, un servidor decidió ramificarlo en 5 tipos de inteligencia artificial. La primera que son, digamos, la que marca Harmon King, que son los sistemas expertos, y estos se caracterizan por utilizar un conjunto de reglas codificadas por programadores, ¿sí? Para tomar decisiones de acuerdo a un código preestablecido, por lo que son incapaces de aprender por sí mismas o adaptarse más allá de lo que el propio código les establezca. La segunda vendría a ser las de aprendizaje supervisado, que son las que tenemos, digamos, mayor acceso. Pues estas se caracterizan por ser entrenadas utilizando una big data, ¿no? Una gran cantidad de datos que están previamente etiquetados y generalmente están etiquetados además por mano humana. Usan un algoritmo capaz de aprender a asociar los datos que están etiquetados entre sí para obtener un resultado deseable. La tercera es las de aprendizaje no supervisado, que se diferencian de las anteriores porque estas se caracterizan por su capacidad de encontrar patrones o estructuras en datos que no necesariamente están etiquetados
y que con ello generan pues un aprendizaje relativamente libre, ¿no? A diferencia del restringido que tienen las de aprendizaje supervisado. Y además, pues estos sistemas identifican relaciones y agrupan datos que consideran similares, sin la necesidad de que un programador les diga cómo llevar a cabo este proceso. La cuarta, pues son las de aprendizaje por refuerzo, y estas se basan en un sistema que precisa de la interacción con su entorno, ¿sí? Aquí podemos ver como ejemplo la nueva forma de ChatGPT, la O, que es, digamos, lo más nuevo en términos de la industria de OpenAI. Y bueno, vaya, se caracterizan, son capaces de recibir y brindar retroalimentación positiva y o negativa en función de sus acciones. Vaya, ya tienen una condición de interacción. Y pues una característica central es que se ajusta a sus estrategias de interacción para maximizar la recompensa. Esto es un dato súper importante. Y la quinta, que son las más complejas, que son las redes neuronales profundas, también conocidas como deep learning, y se caracterizan por utilizar ya redes neuronales artificiales con múltiples capas para aprender representaciones abstractas. Esa es la palabra clave, abstractas de los datos. También otra de sus cualidades es que puede procesar una gran cantidad de información, extraer y analizar características complejas de esta información. O sea, y vaya, ya no solo la pone en cotejo, ya no solo la relaciona, ya no solo busca cómo, pues vaya, cómo manejar la información, sino que además ya genera una condición de abstracción respecto a ella, ¿no? En un sistema complejo, ¿sí? Esta última quizá es, vaya, tiene la característica de que es la que busca replicar de manera más fehaciente la forma en que el cerebro humano procesa la información. Entonces, esta caracterización es importante, bueno, esta distinción que mencioné antes es importante porque nos permite saber desde dónde se está hablando respecto a la CIA. Ahora, en cuanto al alcance que presentan la CIA en las últimas décadas, particularmente en los últimos años, hay un dato bien interesante que lanza BBVA, la parte de API Market, donde pronostica que el mercado de aplicaciones relacionadas con las IA alcanzaría un valor de entre 11.100 millones de dólares para 2024, y el mercado global de la CIA alcanzaría los 40 millones de dólares en 2022. Sin embargo, fuentes más actuales, porque esto ya tiene un ratito que se manejó, fue en 2016, fuentes más actuales afirman que ya alcanzó un valor de casi 100.000 millones de dólares para el año pasado, y que se espera que esto se multiplique por 20 para 2030 hasta casi 2 billones de dólares. Entonces, esto también nos permite hacernos una idea de qué tan rápido está dándose el crecimiento con respecto a pues, estas formas tecnológicas. ¿Sí? Ahora bien, uno de los principales problemas que presentan las IA, sobre todo los tres primeros tipos, es que existe un severo problema respecto a cómo procesan y traducen la información que obtienen de las Big Data, ¿sí? Eh, Esto tiene que ver con una condición antropológica en el sentido de que pues demarcan errores de tipo de estadística, estructural, cognitivo y social. Por ahí salió en algún momento que me parece que Amazon tuvo una complicación respecto a los procesos de contratación, que ha sido una de las áreas de oportunidad más grande que han tenido estas tecnologías, donde la IA que se encargaba de, digamos, hacer el prefiltro para la parte de las contrataciones, daba prioridad a hombres y a hombres blancos con respecto a mujeres y a personas de otras razas, características, etcétera. ¿Sí? Esto es una condición importante porque nos habla también de la información a partir de la cual se están alimentando. Ojo, si bien aquí los datos que conforman la Big Data se supone que son etiquetados en función de las necesidades que los programadores y las empresas precisan, también es importante darse cuenta que las Deep Learning y vaya, las de aprendizaje no supervisado, pues tienen acceso libre a Internet. Entonces, todos los contenidos que nosotros tenemos, todas las condiciones que pudieran verse como falsa información, como vaya, vaya, pues todo lo que tiene que ver con estos sesgos estructurales en términos de la información, todo lo que tiene que ver con la eh, desinformación, mejor dicho, que se encuentra en redes sociales, pues altera la forma en la que ellas, la CIA, pueden procesar la información y dar una respuesta, ¿no? Entonces, esto genera complicaciones. Lo hemos visto, por ejemplo, en varios informes donde se habla que, por ejemplo, ChatGPT, entre otras, tiene una constante que es que cuando se le pregunta cosas que requieren fuentes, a menudo las falsea o presenta información que no se corresponde necesariamente con lo que se está eh,
con lo que dicen los artículos o los libros a los cuales refiere. Entonces ahí tenemos una complicación porque al final del día seguramente si es información que circula por la red, seguramente incluso pudiera ser que se etiquete, es información etiquetada, pero genera una problemática importante en términos de cómo pues pueden eh, generar nueva información que a su vez va haciendo un ciclo, vaya, porque la información que se utiliza, que se genera a partir de las IA, eh, también repercute en términos de la reproducción de esta desinformación. Entonces, esto genera complicaciones pues importantes, ¿no? Para el caso particular, por ejemplo, de OpenAI, regresando a la parte, un poco a la parte estadística, pues de acuerdo con el New York Times, justamente de una nota que sacó el 17 de febrero de este año, marcaba que pues ya ha alcanzado la valoración de los 80.000 millones de dólares. Eh, pues vaya, esto nos habla también en términos de los alcances que ha tenido esta información. Sí, es un crecimiento importante, se ha experimentado un importante crecimiento en las tasas de adopción también desde 2017. La pandemia jugó un rol importante también en términos de las condiciones de adopción que se han dado, sobre todo de las IA generativas. Y está el impacto, ponemos ahí, que ha tenido en la industria, ¿sí? Que si bien se auguraba un crecimiento importante del valor de mercado de empresas como OpenAI, pues ahí tenemos el dato que les mencionaba, ¿no? En el caso del New York Times que recupera también Forbes, ¿no? Y pues vaya, muchas empresas a nivel mundial han comenzado cada vez más a utilizar la CIA porque consideran que a través de ella se puede llegar a un proceso más eficiente en los procesos de contratación, en la automatización en las fábricas, etcétera. Y esto da pie a diversas discusiones respecto a las implicaciones en torno al trabajo, implicaciones bioéticas, los límites ontológicos, vaya, respecto al avance de la CIA, entre muchas otras cosas por ahí. Ahora, de manera particular, tenemos algunas subdivisiones respecto a lo que aquí les quiero presentar. Una de ellas es la idea del capitalismo posthumano. Esto lo plantea CISEC en el año 2017 y parte de una pregunta clave que es cómo se relaciona el capitalismo con la perspectiva posthumana. Ojo, la idea del posthumanismo, digamos, deviene del transhumanismo, vaya, pero nos da cuenta más bien de las características ya eh, adoptadas por los humanos respecto a la transformación de su cuerpo en cuestiones de mejora usando tecnología, vaya, ¿no? Entonces, esto del capitalismo poshumano lo que refiere es pues una evolución más o menos natural, ¿sí? Del capitalismo, ¿sí? Que lo que precisa es que pues nos permite incorporar tecnologías avanzadas vaya, y entrelazar con ello teorías del posthumanismo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo particular. Bueno, Nick Bostrom, digamos uno de los gurús también en términos de la inteligencia artificial, eh, en la obra de Superintelligence, plantea pues las posibilidades de que las IA en sí mismas puedan trascender la muerte, vaya que puedan, digamos, albergarse en la nube y puedan acumular en sí mismo ellas, sí, algo que podríamos llamar como fortunas, ¿no? Dinero, capital, pues vaya, ¿no? Y esto traería consigo consecuencias, pues, que permiten perpetuar las grandes desigualdades económicas, incluso después de la vida humana. Ojo, esto no solo aplica, Bostrom, respecto a la CIA, sino también en términos de los procesos tecnológicos que permiten la prolongación de la vida e incluso la erradicación de la muerte a través de migrar, pues lo que podríamos llamar como la conciencia pues, a la nube, ¿sí? O implementar mejoras tecnológicas en el cuerpo, ya lo veremos más adelante con la parte de los cyborg workers, eh, que permitan, pues, que las personas puedan pues, prolongar la vida a niveles todavía insospechados, ¿no? Por ahí hay un libro muy interesante que se llama, no recuerdo ahorita la autora, pero se llama Morir joven a los 140, ¿no? Que también además es un libro canónico en términos del entendimiento, en términos de la prolongación de la vida y hacia dónde van muchas de las tecnologías actuales. Entonces, pues vaya, el término de capitalismo posthumano, pues surge también como en una era en la que las capacidades humanas son exponencialmente incrementadas por la tecnología, que es la nuestra, ¿no? Eh, la IA, la biotecnología, la nanotecnología, la robótica, eh, pues lo que conocemos como la NBIC, ¿sí? La convergencia NBIC, es lo que también permite, pues este binomio en términos de tecnología y mercantilización, y pues vaya, da resultado la parte del capital, ¿no? Entonces, vaya, a ojos de CISEC, ¿sí? Eh, la búsqueda
por crear trabajadores posthumanos perfectos, como él los llama, pues no es nada nuevo, ¿no? Al final del día, en toda la historia de la humanidad, siempre hemos buscado, utilizado las tecnologías, la tecné, para mejorar las condiciones de vida, para mejorar las condiciones de trabajo, para mejorar pues muchas cosas en términos de nuestras dinámicas sociales, personales, introspectivas, etcétera. Pero lo interesante aquí con Sisek quizá es que él utiliza el ejemplo, mejor dicho, recupera el- la saga de Blade Runner 2049 para poner en diálogo esta idea del capitalismo poshumano. Y él analiza esta idea de los humanos modificados, de lo que se denomina cyborgs, y cómo se han integrado y han perpetuado esta sociedad como sirvientes y esclavos, ¿no? Y podemos ver nuevamente la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, pero asomada quizá en un contexto muy distinto a lo que Hegel pudiera haber pensado en su momento, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos interesantes respecto a ello. Por ejemplo, a inicios de mayo, o sea, literalmente en este mes, eh, OpenCrisp, pues que es un editor genético creado por Proflent, eh, que utiliza inteligencia artificial, por supuesto, pues desarrolló un editor genético, que es este OpenCrisp, que opera abriendo el fragmento del ADN y reparando, reemplazando los genes. Y esto ya es un avance súper importante en términos de la biomedicina y en términos de las condiciones de modificación estructural en la genética, porque vaya, permite muchas posibilidades. Ya lo han utilizado en plantas, ya lo han utilizado también en animales y por supuesto también está pues esta parte en seres humanos, ¿no? Pero lo más interesante de todo esto es que esta primera, eh, este primer avance que han lanzado, este primer lanzamiento que lanzó de OpenCrisp 1, es de código abierto. Entonces, esto permite que muchos laboratorios, centros de investigación, etcétera, pueda utilizarlo libremente, pero a su vez conlleva el hecho de que lo están alimentando y lo están haciendo crecer de una manera también eh, pues quizá un poco tramposa para la empresa en el sentido de que toda esta retroalimentación que se genera, pues les ayuda también a mejorar las condiciones del código que ellos están creando, ¿no? Es decir, es un ganar-ganar ahí en este sentido. Esto es justo lo que les decía, es capaz de curar enfermedades humanas, pero también de mejorar el rendimiento de vegetales, como por ejemplo provocar que los árboles florezcan antes o aumentar ciertas vitaminas en verduras, ¿no? Esto es el editor genético del que les hablaba hace un momento. Ahora, otro concepto importante a tener en cuenta es la idea del transhumanismo laboral. Lo primero que hay que señalar aquí es quizá, pues, a qué nos referimos o desde dónde estamos hablando de esta idea del transhumanismo. Si bien ya hablamos del posthumanismo, quizá de manera anticipada, pues conviene también decir esto del transhumanismo, particularmente transhumanismo laboral. En principio, pues hay que entender que es un concepto que nace a partir de la propuesta de Ferdinand Stipendiary en 1966 y pues que con esto nos damos cuenta que no es realmente nuevo, ¿no? La idea del transhumanismo ya tiene, digamos, sus décadas, sus añitos, sí. Y lo segundo es que más allá de sus aplicaciones e ideologías circundantes, es decir, de todo lo que se dice respecto a ello, ¿sí? Pues al final del día es una corriente de pensamiento que se caracteriza por buscar superar la condición humana a partir del uso de las tecnologías de vanguardia y pues, de las que ya hablamos, ¿no? De las NBIC, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los tres ejes fundamentales para hablar de transhumanismo? Lo primero es que el ser humano, en su estado original, pues ha pasado a ser obsoleto, ¿no? De acuerdo a los postulados del transhumanismo. Y por consecuencia, debe ser mejorado a través del uso de la tecnología. Lo segundo es que el ser humano y la máquina deben ser fusionados para alcanzar la cima evolutiva. Esta es la cúspide de lo que se plantea en el transhumanismo. Y el tercero es que la ideología propone, pues, valores enteramente nuevos, estipulando la necesidad de tránsito a una criatura poshumana que pueda mejorar constantemente, integrando nuevos artefactos técnicos dentro del cuerpo, modificaciones, etcétera. Eh, en el caso de lo que proponemos, que es la idea del transhumanismo laboral, pues esto permite explorar las formas en las que convergen las tecnologías emergentes, llámense IA, llámense cyborgs, llámense de otras formas, y el futuro del trabajo, ¿sí? Y para ello, pues traigo algunos ejemplos. Bueno, aquí quisiera hacer un paréntesis. Realmente esta idea del avance, del impacto que tienen las tecnologías en términos del desarrollo del trabajo, de la idea del trabajo y del trabajador,
pues no es tampoco algo tan nuevo, ¿no? Vaya, quizá un ejemplo muy reciente y que pasamos quizá muy inadvertido es pues la automatización de los sistemas bancarios, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahorita ya cuando quieres hacer retirar dinero o hacer un pago, puedes utilizar una transferencia, puedes utilizar plástico. Y cuando vas al banco, pues realmente ya pocas veces vas realmente al banco a interactuar con personas, ¿no? La mayoría de las veces vas al cajero automático, que es una máquina que al final utiliza un algoritmo y que es parte de un proceso de automatización. Entonces, pues al final del día es un robot, vaya, ¿no? El cajero automático. Entonces, en este sentido, pues es algo que hemos pasado inadvertido y que pues es parte de las condiciones del tránsito en términos de los procesos laborales. Cuando este tránsito se dio, pues hubo una infinidad de despidos e incluso ahorita lo estamos viendo. Bancomer anunció, entre otros bancos, que van a empezar a cerrar sucursales. Hay un proceso de migración en términos de la banca como la conocemos a la banca virtual. Están emergiendo nuevas OFIPOS y bancos que ahora se manejan únicamente bajo el esquema virtual, ¿no? Entonces, esto nos da pistas hacia dónde va también esta línea, ¿no? Pero bueno, regresando aquí con Sam Altman, que pues es el CEO de OpenAI, pues él dijo en una entrevista justamente a inicios de este mes para el Brookings Institution que pues él le preocupan muchas cosas, ¿no? En particular, él dice que lo que más le preocupa ahora es la velocidad y la magnitud de los cambios socioeconómicos y sus repercusiones. Y lo dice así tal cual, tengo miedo de que no nos lo estamos tomando lo suficientemente en serio. Esa es una de las grandes problemáticas de, en términos al avance de las IA. Ahora bien, tenemos el otro contraste también, ¿no? Países como China, que desde el 2017 se plantearon, ojo, y aquí hay que tener esta palabra en cuenta, como una prioridad nacional, ¿sí? El convertirse en el principal centro de innovación en materia de inteligencia artificial en el mundo para el año 2030. Esto es, digamos, pues vaya, un dato muy importante, ¿no? Eh, También hay que tener en cuenta que en China la robótica es ampliamente aceptada por la población para reemplazar la mano de obra en hoteles, en hospitales y por supuesto en bancos, ¿no? Como ya eh, mencionamos. Pero también hay que tener en cuenta algo importante respecto al caso de China en particular. Y aquí vaya, justamente en mayo del 2022, hace 2 años, Baidu, que es el Google, que es el equivalente a Google en China, lanzó taxis sin conductor en Pekín, mientras que WeRide lanzó más de 150,000 trayectos con esos taxis robots en la ciudad de Cantón. Y ojo, aquí hay que tener dos cosas en cuenta. Uno, para el año 2023, Guangzhou, que es, ya, bueno, tenía una de las provincias de Cantón, tenía 14 millones de habitantes y pese a la cantidad de taxis robot que lanzaron, recordemos 150,000 trayectos, y lanzaron eh, bueno, muchos taxis. Y sin embargo, hasta el año 2023 no reportaron ningún accidente. Entonces, el caso contrario a lo que ha pasado con Tesla, por ejemplo, en Estados Unidos, que pues cada ratito vemos accidentes con respecto a ello, ¿no? También algo que hay que tener en cuenta respecto al caso de China es que, pues, aunque un tercio, literalmente un tercio de los mejores investigadores mundiales en el campo de la IA provienen de China, solo la décima parte trabaja ahí. La mayoría de los talentos chinos se encuentran en Estados Unidos, incluso en Estados Unidos tienen una frase, ¿no? Que le llaman el arma secreta estadounidense en la inteligencia artificial son los chinos, ¿no? Y esto lo dice el think tank Marco Polo, ¿no? Eh, eh, Aquí tenemos otro ejemplo interesante que otro think tank, pero en este caso británico, propuso 20 posibles profesiones que pudieran emerger en los próximos años eh, con respecto al uso de las inteligencias artificiales, ¿no? Relacionadas con ella, relacionadas a la robótica y pues hacia dónde está apuntalando las innovaciones tecnológicas. Y vemos algunos bien interesantes, por ejemplo, vemos los inspectores de cuarentena, la agricultura vertical, que ya la hemos visto, digamos, en términos de las casas, pero ahora ya la están planteando como una condición quizá en términos de la propuesta sostenible ecológica en países como en China, los nanomédicos, que ya son médicos especializados en uso de nanotecnología, ¿sí? Los meteopolicías, es decir, aquellos que regulan los procesos de contaminación en términos vaya, de las empresas que tantos contaminantes lanzan al aire, etcétera. Constructores de coches alternativos, trabajador social de redes sociales,
también es bien interesante. La metapolicía, es decir, la policía que se encarga, si bien ahorita me parece que en México hay una línea eh, a la cual, no sé, en el caso de Perú o en otras partes, pero en México hay una línea a la cual uno puede reportar, por ejemplo, condiciones de fraudes virtuales, pues no hay propiamente un área especializada que se encargue de las condiciones de hackeos, de las condiciones pues de todo este tipo de cosas, ¿no? Que conlleva el uso desmedido eh, de la tecnología. Los biohackers, gestores de avatar docente, para el caso de ahora los posgrados virtuales, las licenciaturas virtuales, la educación virtual, vaya en general, ¿no? Hacer las condiciones más interactivas. Vemos cómo algunas instituciones ya están optando por migrar a estos esquemas, incluso universidades públicas están a su ritmo tratando de migrar a estos esquemas. Consultores gerontológicos e ingenieros de órganos, que quizás es la parte de la biomedicina que ahorita también está mucho en desarrollo, ¿no? Y aquí tenemos otro tema interesante que es, digamos, el último que traíamos a colación, que es la idea de los cyborg workers. Eh, Aquí, bueno, hay que tener en cuenta esto. Los seres humanos han inventado artefactos que facilitan las actividades diarias desde sus inicios, ¿no? Algunos ejemplos son como, por ejemplo, en el siglo VII antes de Cristo ya se utilizaban prótesis dentales, ¿no? Los primeros lentes conocidos datan de la Italia del siglo XII. Entonces, al final del día son prótesis que facilitan las condiciones humanas y que, pues vaya, pues permiten, pues dar cuenta, ¿no? De cómo nos hemos transformado. Aquí podemos hablar también del salto evolutivo para algunos autores de lo que es la idea del Homo sapiens sapiens al Homo cyborg, ¿no? Por ejemplo. Y aquí es importante también señalar que existen cuatro tipos de cyborgs, ¿no? Cuatro formas de cyborgs, al menos según autores como Pellegrini y Arias, por ejemplo, ¿no? Y ellos plantean que, pues, el primero es los seres humanos que llevan incorporados un dispositivo implantado físico por motivos médicos o para corregir una deficiencia respecto al ser humano estándar. Esto puede aplicar incluso hasta para los brackets, para que se una idea, ¿sí? Lentes, brackets, etcétera, ¿sí? Lentes de contacto, quizás sea la forma más precisa, los aparatos auditivos, etcétera. Seres humanos, el segundo tipo de cyborg, seres humanos que llevan incorporados un dispositivo implementado físico que aumenta sus capacidades innatas por encima del ser humano estándar o medio. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de algunos casos en términos de operaciones que ayudan o facilitan a mejorar las condiciones innatas del ser humano. El tercero son ahorita hablaremos de algunos de ellos y veremos algunos ejemplos. El tercero son seres humanos que llevan una máquina por motivos médicos. Ojo, aquí hay una diferencia importante, ya no es un dispositivo, es una máquina. Por motivos médicos o para corregir una deficiencia respecto al cuerpo humano estándar. Aquí podemos meternos en el campo de las prótesis específicamente, ¿sí? Y el último, que es quizás hacia donde apuntala la idea del transhumanismo, es seres humanos que llevan una máquina que aumenta sus capacidades innatas por encima del ser humano estándar. Aquí quizá podremos hablar más precisamente ya del el ser posthumano, ¿no? Que vendría a ser la idea del cyborg. Pero pasa algo bien curioso también en términos de algunas limitantes que hay respecto a cómo evoluciona, eh, pues vaya, la idea del cyborg, la idea el uso de la tecnología para mejorar las condiciones físicas o reemplazar, etcétera. Sí, que es esto que Mashiro Mori acuñó en los años 70, que es el valle inquietante, ¿no? Ahorita, quizá en China, a lo mejor la curva no sea tan pronunciada, pero vaya, este es el ejercicio en términos de cómo se planteó originalmente la idea del valle inquietante. Es decir, vemos en principio un robot industrial, vemos que no hay problema, hay una aceptación, ¿sí? Vemos un robot humanoide, hay una aceptación, ¿sí? Pero vemos condiciones en términos de, por ejemplo, mientras más se asemeja a las características humanas, es decir, estos robots, cyborgs, que emulan piel, que emulan gesticulaciones, que tienen toda una revestidura que simula un ser humano en todas sus características físicas exteriores, ¿sí? Esto nos genera inquietud a los seres humanos, no nos gusta. Al menos todavía no, y al menos aquí en Occidente. Nos causa mucha inquietud, ¿no? Esto es lo que Mori llama el valle inquietante, ¿sí? Y vemos incluso que esto es observable en términos de cómo muchas
empresas que manejan robots, pues los utilizan, ¿no? Por ejemplo, vemos los robots de Tesla, si bien tienen todas las características eh, biomecánicas de un ser humano, son completamente metálicos y tienen una cara inexpresiva, ¿no? Vaya, no tienen cara propiamente, ¿no? Es una mica negra, podríamos llamarlo así. Vemos, por ejemplo, que para casos como esta robot, se me olvidó su nombre, para esta robot que es muy conocida, que pues vaya, incluso ha hablado e interactuado con otros robots y en entrevistas y demás, y que lo que hacen ahí es dejar ciertas condiciones gesticulables que permitan identificarla como un robot, incluso en lo físico, ¿no? Es decir, está la cabeza aparte o está montada sobre un cuerpo enteramente robótico, o condiciones que ayuden a ver esto como no tan parecido a lo humano, ¿no? Y esto es en todas las cosas, vaya. Nosotros tenemos una fobia muy particular a las condiciones de la imitación, en las características humanas, no solo en términos de la robótica, podemos pensarlo también, por ejemplo, piensen en una muñeca. Las muñecas de porcelana, mientras más eh, reales, mientras más reales pudieran parecer sus rasgos, más inquietud nos genera, por ejemplo. Incluso nos dan miedo, ¿no? Ese es un ejemplo nada más, pero vaya, tenemos ahí algunas características. Ahora bien, ya en ejemplos particulares, eh, pues tenemos algunos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Kevin Warwick, que pues es reconocido en principio como el primer cyborg de la historia por algunos, porque tiene un chip en el antebrazo que le permite controlar un brazo articulado de un robot en cualquier parte del mundo y ha llevado operaciones complejas utilizando este aparato. O tenemos también a Neil Harbison, muy conocidos los dos, que bueno, Neil Harbison es conocido porque tiene esta antena peculiar que pueden ver ahí, ¿sí? Que incluso fue toda una complicación, él lo cuenta respecto a la obtención de su pasaporte y tuvo por ello que interpelar una demanda que al final acabó, un amparo, perdón, que al final acabó en que él fuera reconocido y obtuviera legalmente el título de cyborg por el gobierno británico. Y esto es un hito en términos de la robótica, ¿no? ¿Qué es lo que le permite este aparatito que tiene ahí, esta pequeña antena? Pues es detectar frecuencias de la luz y convertirlas en vibraciones que su cerebro interpreta como sonido, ¿sí? Entonces, digamos, se le añadió un sentido adicional porque, ojo, también aquí es importante señalarlo, él nació con acromatopsia, entonces buscó la forma de mejorar su naturaleza física y pues lo hizo a través de esta prótesis. Tenemos también el caso, por ejemplo, de Mon Rivas, en España, que ella lo que hizo fue implantarse, bueno, no ella propiamente, se implantó un sensor sísmico en los pies que le permite decodificar la actividad de la Tierra a través de de las vibraciones, ¿no? Es decir, para ella, y aquí lo dice, cada vez que hay un terremoto me muevo según su intensidad. Es un dueto entre la Tierra y yo, la Tierra es la coreografía y yo soy la intérprete. Si no hay terremotos, no me moveré, aunque usualmente hay. Entonces, ahí nos dice también todos estos casos en términos también de cómo se relaciona con sus actividades diarias y laborales, ¿sí? Que quizá aquí es donde podemos eh, dar algunos ejemplos. Otros dos ejemplos tenemos a Rob Spence, que es un cineasta, que tuvo un accidente de niño que pues le hizo que su ojo se fuera debilitando hasta el punto de quedar ciego de ese ojo. Y lo que hizo él fue que eh, pues le pidió a un amigo que además trabajaba para, ay, se me fue su nombre, pero bueno, le pidió a este amigo, para Open Bionics, no es cierto, ese es James Young, el de abajo. Bueno, en el caso de él, le pidió a su amigo que le diseñara un ojo que le permitiera grabar en tiempo real y esto, vaya, permite transmitirlo a un ordenador. Lo utiliza para su trabajo, que es el cine, ¿no? Y que además le permite otras cosas, ¿no? Además, vaya, tiene una condición muy particular que está coordinado con su ojo bueno y a donde va su ojo, donde va su mirada, va este ojo biónico. Entonces, literalmente graba lo que él está viendo, ¿sí? Y el caso de abajo, por ahí me faltó una I, es James Young, que pues es un joven que por un accidente de tren, fue arrollado por un tren básicamente, perdió una pierna, perdió un brazo y algunos otros órganos. Y él era un ávido jugador, entonces Konami vio la oportunidad también de hacer publicidad con ellos, una campaña publicitaria, y le mandó construir a través de Open Bionics, una prótesis robótica, un brazo robótico, prostético, ¿sí? Pero lo interesante de este brazo es que no solo le ayudó en términos de sus capacidades como jugador, ¿sí?
de videojuegos, sino que además trae una luz láser, una linterna, un puerto USB para cargar el móvil, un reloj y trae un dron que pueden ver por ahí flotando también, ¿no? Que sale, que está montado en la parte exterior del hombro. Entonces, vaya, ahí tenemos este ejemplo. ¿Sí? Ah, bueno, perdón, para nada más para cerrar, en el caso de Rob Spence, quien le construyó el ojo, fue su amigo Costa Grammatis, que además es ingeniero de SpaceX. Entonces ahí tenemos también. Sin embargo, bueno, no todo en términos de lo que se plantea aquí y en términos de estas mejoras que vimos es miel hojuelas, ¿no? Al final del día, el trabajador cyborg, y aquí hay algunas, digamos, contemplaciones en términos de las posibilidades, augurios incluso, respecto a lo que pudiera ser un trabajador cyborg, ¿no? Lo podemos ver aquí, usa unos objetos y artefactos nuevos del mundo digital y cambia el uso convencional de los que no pertenecen a dicho mundo, todo en pro de la realización del trabajo. Aquí vemos también la enajenación del trabajo plasmada a través de estas líneas, la posible enajenación del trabajo, y cómo su vida contemplativa estará apagada por el ruido de abundante información dispuesta en Internet. Es decir, una condición de hiperfoco en el trabajo donde ya no puedas desviarte y donde lo que apremie es la hiperproductividad, ¿no? Cuando trabaja no podrá escapar de asumir las cosas fijas de una operación que antes era responsabilidad de su patrón, ¿sí? O despertará del sueño en el que se transformó su modus vivendi, seguirá en el sueño, vaya, y se plantean algunas cosas, ¿no? Es interesante este texto de Cifuentes Leitón porque justo pone esta contradicción, ¿no? Pero al final del día lo interesante de esto es que nos encontramos en un proceso de democratización tecnológica de las IA, de las modificaciones corporales, genéticas, etcétera, ¿no? Y que al final del día también, pues cada vez más la sociedad percibe nuestro cuerpo como modificable, ¿no? El cuerpo cada vez es más percibido como modificable. Digamos, algunas de las cosas también que hay que tener en cuenta. Otro caso también que podemos analizar con respecto a este tipo de mejoras es el uso del trabajo a partir de los Apple Vision Pro. Si bien han tenido muchos problemas actualmente con respecto a las formas eh, en que se pueden operacionalizar, pues también vemos que son para algunos una constante en términos de las dinámicas laborales y que les permiten, a la vez de ser más productivos, poder interactuar entre trabajo, ocio, etcétera. Pero vaya, al final del día está la condición hiperproductiva en ellos, ¿no? Porque todo el tiempo estás conectado, todo el tiempo estás enlazado con estas partes, ¿no? Samuel Jackson, eh, que hizo un ejercicio, bueno, escribió un texto para Wired, particularmente para Axe Técnica, habla de su experiencia con respecto al uso de ello, ¿no? Y dice que pues si bien esto pues fue interesante para el uso de videollamadas, para Zoom, para Google Docs, etcétera, etcétera, pues que al final del día no le implicó una condición tan notoria de cambio en términos del uso de su Mac, pero ojo, aquí hay que tener algo en cuenta. Él dice que lo que él utiliza cotidianamente para trabajar es una MacBook Pro conectada a 3 monitores externos. Es decir, al final del día también está envuelto en eh, en estas pantallas y en estas condiciones de hiperfoco, ¿no? Entonces esto nos da una idea. Y con esto llegamos a esto que son los nuevos horizontes en el mundo del trabajo, ¿no? En principio, pues el capitalismo tecnológico, de la mano de inteligencias artificiales, transhumanismo y poshumanismo, están cambiando definitivamente la forma en la que el trabajo es y será concebido en un futuro próximo, ¿sí? Incluso es probable que el acceso a la tecnología marcará una diferencia importante entre quienes puedan tener un trabajo digno y quienes seguramente serán marginados, ¿no? Que ya está pasando un poco. Será tal el impacto en nuestras vidas que dependeremos en buena medida, si no es que enteramente, de la tecnología para nuestros quehaceres diarios y pues para trabajar. Vaya, incluso ahorita estamos viendo cosas interesantes. Salió una nota por Hover, escrita por Hover, donde habla de que el burnout, que es una constante ahorita en términos del trabajo, eh, está pues vaya, está empujando a los trabajadores por el camino de la CIA, ¿no? A usar cada vez más la CIA. Cada vez más personas, más empleados, utilizan las inteligencias artificiales generativas como mínimo para realizar pues tareas que pueden ser engorrosas, difíciles, etcétera. Entonces, esto lo dijo la directora general de Copilot, cofundadora de Wordlot, que es Colette Stahlbaumer. Entonces, es interesante tenerlo también en cuenta. Ahora, al final del día, muchas de estas cosas ya están en nuestra vida cotidiana. Nosotros terminamos también por naturalizar durante la pandemia tecnologías como Alexa, como Siri, como Cortana, y ahorita ya estamos naturalizando también el uso de tecnologías como ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, DALL-E 2, Midjourney, la que se les ocurra, ¿no? Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿qué dependerá entonces, qué deparará, perdón, entonces el futuro
del trabajo, ¿será posible y plausible moral y éticamente una sociedad transhumanista laboral? Y para esto quiero cerrar yo eh, con un pequeño cuento que escriben Pellegrini y Arias, un libro del 2023, que a su vez es, digamos, una forma interpretativa de una historia corta que dio, una respuesta que dio Steve Wozniak, el cofundador de Apple, ante una entrevista que le dieron, que le tomaron hace algún tiempo. Y dice así, esta se las voy a leer tal cual porque es una historia bastante interesante que da pie a la reflexión. Dice, la mañana era algo fría. Marco se despertó muy contento al saber que era su cumpleaños y pensando que su tremendo esfuerzo del día y parte de la noche anterior, aprendiéndose todos los países de Europa, sus capitales y los ríos y montañas más importantes, darían su fruto en el examen. Su padre le dio un tremendo beso y le felicitó por su cumpleaños. La madre ya se había ido a trabajar, pero le había dejado un regalo en la mesa de la cocina, con una carta en la que le contaba cuánto lo amaba. Llegó al cole y todos los amigos y profesores le felicitaron. Hizo el examen y cuando terminó estaba muy contento con sus respuestas. Ese estado de ánimo se torció cuando después del recreo la profesora le dio la nota. Era la segunda peor de la clase. La profesora le escribió una nota en la que le decía que quería hablar con sus padres, esa misma tarde. Los padres fueron a la reunión. La profesora comenzó la reunión diciendo que Marcos era un buen niño, se portaba muy bien, atendía mucho en clase y se esforzaba, pero sus resultados eran constantemente peor que los de sus compañeros. Todos los compañeros, menos Marcos y otro, llevaban un implante de memoria. La profesora les aconsejó que el niño cambiara a una clase especial de niños sin implante de memoria y que tendría que seguir un proceso de educación especial con un nivel mucho más bajo. Cuando llegaron a la casa, le dieron la noticia a Marcos. Este comenzó a chillar diciendo que no quería separarse de sus amigos de clase. Además, añadió que sus compañeros tardaban en memorizar segundos, lo que a él le llevaba varias horas. Marcos tomó aire, se tranquilizó y dijo muy pausadamente, pero con total solemnidad: Papá, mamá, lo que realmente quiero para mi cumpleaños es el implante de memoria. Quiero ser un cyborg. Y con esto termino mi participación. Muchísimas gracias, doctor de Jesús Fernández, por su eh, disertación eh, interesantísima, por cierto, que nos genera muchas interrogantes. Eh, Quiero revisar primero la mensajería a ver si hay alguna pregunta, darle paso al doctor Daniel Malpartida. Seguidamente, aparentemente no hay preguntas en la mensajería, pero invito a los participantes a formular sus preguntas a través de la opción de manos levantadas o a través de la mensajería. Entre tanto, le doy el pase al doctor Daniel Malpartida. Adelante, doctor Daniel. Doctor José de Jesús Fernández, muchas gracias a esta presentación con una riqueza y con un conocimiento sobre lo que usted nos acaba de presentar. Y que al día de hoy, frente a esto que usted nos ha presentado, ¿qué hay en relación al metaverso? ¿Qué es lo que está pasando realmente en relación a su desarrollo, a sus aplicaciones, a su utilidad al día de hoy? Porque inicialmente Zuckerberg lo lanzó asumiendo de que se iba a necesitar poco tiempo, pocos años, para que la sociedad en su conjunto pudiera tener aplicaciones, desarrollos, pero vemos que hay habido un retroceso. Nosotros con la doctora María Beatriz Aldán Flores, que venimos del campo del derecho, igual, ¿no? Esa aplicación que se estaría dando del mismo metaverso en relación al ámbito jurídico, al campo del derecho, todavía no vemos aplicaciones en concreto, aunque hace días el doctor Cristian David Corrales Otazu
nos ha comentado aquí en el Perú, con una universidad peruana, él está llevando un estudio piloto, pero más en relación a sus campos de formación de él, como viene a ser en el derecho marítimo, en el derecho administrativo. Y nosotros, quien le habla también nos recordamos, si menciona en relación al metaverso, la Universidad Nacional Autónoma de México nos realizó una presentación de lo que debiera ser una sesión, una clase virtual, sin la participación, en este caso, de nosotros, sino eh, la representación a través de hologramas, de avatares. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor José de Jesús? Una bonita presentación, una vez más. Felicitaciones, maestro. Gracias. Pues pasa algo bien interesante con el tema del metaverso. Efectivamente ha dado aparentemente al menos, ha dado un paso atrás, pero esto también tiene que ver con condiciones en términos del hartazgo posterior o derivado, mejor dicho, de la pandemia. Pasó algo muy curioso cuando se vienen las condiciones del encierro, pues el metaverso empieza a tener este auge y después de pronto pareciera que va en declive, pero también guarda una relación importante con eh, la intención inicial que se le dio en términos de un espacio de interacción social, un espacio publicitario, altamente publicitario, donde incluso, recordemos, se vendían terrenos y muchas empresas como Nike y como muchas otras compraron pues espacios en el metaverso. E incluso, vaya, no olvidemos también los casos, ¿no? De los, ay, no es el nombre, pero estos dibujos que se generan también en estos entornos que hasta Snoop Dogg sacó una colección de arte eh, para ello y que se vendieron también en millones de dólares. Pero aunque pareciera que cobró otro ritmo, pues sigue teniendo vigencia. Por ejemplo, hace algunos días veía una nota de que el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas de, el- de la Universidad de Las Palmas en Gran Canaria había justamente desarrollado pues un vaya, estaba empezando a utilizar el metaverso como un espacio para la instrucción médica. Es decir, un espacio donde pudieran, además de hacer simulaciones en términos de operaciones, también interactuar eh, a través de ello. Entonces, quizá aquí el tema con el metaverso es que pues se volcó mucho la visión hacia el mundo cripto, por un lado, que era el que guardaba mayor relación, y los NFT, que justamente es la parte de la otra parte, ¿no? De el arte NFT. eh, que pues tuvo digamos, su boom, pero al final del día, como atiende a lógicas de mercado, bueno, la parte del Bitcoin y todas las criptomonedas atienden a una lógica de mercado, están sujetas también a las condiciones mediáticas que giren en torno a ellas. Entonces, pues esto también hace, digamos, que todo lo que tiene que ver con el metaverso se encuentre un poco relegado en términos de noticia, porque no son tendencia al menos, ¿no? Pareciera que no son tendencia. Sin embargo, creo que este tipo de ejercicios, como lo que ya han hecho algunas universidades privadas, por ejemplo, particularmente lo he visto más en universidades privadas. Aquí en México lo vi en su momento con la Escuela Bancaria y Comercial, que generaron a partir de la pandemia, digamos, construyeron en el metaverso incluso auditorios, ¿sí? Virtuales, donde los estudiantes se conectaban a través de un avatar y podían interactuar con el avatar en el espacio, moverse, etcétera, tomar asiento en las butacas del auditorio para ver las inauguraciones, programas, clases, conferencias, etc., etc en torno a ello. Este avance que logró también la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues también es importante porque ya profundiza más en términos de la relación entre inteligencias artificiales y el espacio del metaverso, ¿no? Ya tiene otras connotaciones. Pero sí, efectivamente, lo cierto es que ha tenido, digamos, al menos ha invisibilizado más los procesos que llevan ahí. Quizá a lo mejor si de pronto, esperemos no llegue a pasar, ¿no? Pero nos llegue alguna otra condición que nos remita al encierro, como lo que auguraban un poco exageradamente el caso de Inglaterra, ¿no? Pues vendría otra vez a ser un tema en boga, ¿no? Pero vaya, faltaría para hacer notar hacia dónde se dirige esto. Eh,
Yo leí a algunos expertos en ese tema del metaverso en relación al campo también que le había referido al derecho, daban espacio a aquellos que eran desarrolladores, programadores, a estos que podían trabajar en entornos de videos, que la sociedad en su conjunto, más allá de los Estados Unidos, básicamente pudiera apagar su micrófono. Entonces, decían ellos que la sociedad todavía no estaba preparada para, por lo menos de aquí a unos 20 años, si hubiese productos concretos. Lo que usted señala en relación a universidades, sí, y efectivamente España en el campo de la ciencia de la salud, en el campo médico, me recuerdo antes de la pandemia y antes del lanzamiento del ChatGPT acá en Lima, Perú, los profesionales de Cayetano Heredia llevaban cursos a distancia de universidades españolas y ya ellos hacían un manejo de unas plataformas muy, muy ricas y que el requerimiento de hardware, el requerimiento de tarjetas de video, el requerimiento de memoria en esas laptops tenía que tener unas condiciones muy especiales. Entonces, como que se lanzó esto y esperando de que no solamente seamos consumidores, sino que también podamos ser productores y generadores de, de todo este trabajito que era abierto. Me sorprendí en un momento que esto era abierto, que incluso yo mismo me inscribí en mi momento y tú tienes que experimentar, empiezas a mirar y es más, va en tu idioma, ni siquiera te ponen en idioma inglés. Y lo otro, doctor, en relación al título de su ponencia, eh, usted nos habla de el transhumanismo y la inteligencia artificial. ¿Qué opinión a usted le parece el tema de la singularidad tecnológica al día de hoy que todavía nosotros no hemos podido superar cuando nos enfrentamos, hablé de los médicos hace rato, a la muerte, cuando queremos esa contradicción que se da en lo que desea el hombre, en lo que anhela el hombre, no? Alargar nuestra vida por un lado, pero también tenemos el tema de la muerte cuando nos enfrentamos. ¿Qué opinión a usted? Tantas cosas se oye decir sobre singularidad tecnológica, más aún cuando hablo de transhumanismo, más aún cuando hablo de poshumanismo y de todo lo que se nos va a venir. ¿Qué nos puede decir, maestro? Por favor, le voy a agradecer. Pues, híjole, bueno, hace algún tiempo, más bien el año pasado, di una conferencia en la UNAM respecto a inteligencia artificial. Eh, y justo la parte de la singularidad tecnológica creo que guarda mucha relación con esto, ¿no? Al final del día, pues las propuestas de autores como en su momento Stanislav Lem, con este mismo Bradbury, etcétera, pues guardaban esta relación en términos del perpetuar la idea del ser humano. Recordaba ahorita, por ejemplo, el caso del texto de Solaris de Stanislav Lem, donde justamente aborda este principio, no propiamente la idea de la singularidad tecnológica, pero aborda con la naturaleza, la condición de la naturaleza humana en términos de lo que implica. Porque cuando ellos llegan a este planeta Solaris, de pronto no encuentran nada y hasta que no están de regreso en su satélite, en su nave, es cuando empiezan a advertir que esta planeta en sí es un organismo vivo, ¿no? Y hay una condición innata ahí. De pronto pudiera parecer que esto no guarda una relación directa con la singularidad, pero el problema con la singularidad tecnológica, al menos para mí, es que no estamos a nivel de condición humana, diría Aren, preparados todavía para afrontar la idea de la no muerte. No estamos preparados todavía para afrontar ideas como la prolongación ilimitada de la vida. No estamos preparados para muchas cosas. Justo de ahí es que una de las cosas que mencionaba en lo que en esta breve ponencia es la idea de la necesidad de la democratización
de la tecnología. Es decir, que se pueda socializar, que se pueda interactuar con ella, que se pueda participar en términos de hacia dónde apuntar, porque al final del día, si no es lo que estamos discutiendo, tiene más razón dentro del campo de la ciencia ficción, pues. O sea, no estamos advirtiendo mm, cómo está planteada la idea del ser humano en la sociedad actual. No estamos pensando propiamente en la idea de lo que implica el trabajo para el ser humano, por ejemplo, para el caso de lo que yo presentaba. El trabajo no es propiamente las condiciones de lo relacionado a la producción, vaya, ¿no? Por simplificarlo mucho, sino también alberga un espacio de interacción, alberga, vaya, no por nada el mismo Marx veía en el trabajador pues el sujeto de la revolución, ¿no? Porque al final del día es donde se cuecen las relaciones sociales, donde cobran sentido, donde pasamos mucho tiempo en la vida y más ahora que, bueno, varios de los países de América Latina están ahorita posicionados como de los que más horas pasan en el trabajo, ¿sí? Entonces, de pronto este desprendimiento, bueno, se habla también de la idea de la, eh, bueno, no recuerdo la palabra exacta, pero del, digamos, el estipendio universal, de la idea del el pago universal, donde todos tendrían derecho a un pago, una retribución universal, una retribución económica, y que el trabajo vendría a ser más una condición de gusto y no tanto de necesidad, pero también esto implica una condición que es contra natura para el capitalismo en el cual estamos inmersos nosotros. El capitalismo es predador, al fin y al cabo, ¿no? Lo que busca es, pues, vaya, acaparar y que de pronto también generar estas brechas en términos de los poderes adquisitivos, eh, produce una condición pues, obreros en masa. Ya no sé, esta palabra quizá está muy desfasada, ¿no? Decir obreros en masa, pero no se me ocurrió de momento otra más atinada. Pero al final del día, aunque cambien los espacios en los cuales se trabaja, pues el trabajo sigue siendo una parte inherente en términos de la condición humana. Y la singularidad tecnológica también propone de alguna manera el erradicar esta necesidad. ¿Sí? Entonces, no sé hasta qué punto pudiéramos nosotros estar preparados para algo así. De pronto pudiera sonar muy romántica la idea de no tener que trabajar y estar con un estipendio eh, fijo, ¿no? Y no tener mayores necesidades que las que uno vaya a dedicarse al ocio, ¿no? En el ocio me cultivo, dicen incluso algunos autores. Pero también el ocio excesivo conlleva una condición desnaturalizante en términos de la naturaleza humana. El ser humano desde sus albores ha tenido que producir para generar subsistencia. Recordaba por ahí, y es un comentario desfasado, ¿no? Pero desde la antropología, Margaret Mead decía alguna vez que le preguntaron a algunos estudiantes que cuál era eh, pues digamos, lo que ella concebía como el origen pues, de la civilización, ¿no? Por llamarlo así. Y ella decía que un hueso roto sanado. Si bien ahorita ya sabemos que entre los animales también se cuidan para que pueda sanar este hueso roto, en ese momento era revolucionario, ¿no? Lo que dijo. Porque decía que un hueso roto sanado daba indicios de que había una condición de sociedad, vaya, de integración de un núcleo, había una condición de cuidado, había una condición de excedente, porque se podía prescindir de la persona que estaba incapacitada para las condiciones del día a día. Entonces, vaya, esto también daba cuenta en términos de cómo desde los albores de la humanidad el trabajo ha formado parte de, pues, de la condición humana, ¿no? Entonces, pensar en términos de disasociarlo a razón de una singularidad, bueno, de alcanzar la singularidad tecnológica, creo que todavía no estamos preparados para ello y creo que todavía no contamos con, digamos, las capacidades psíquicas, físicas, mentales, incluso emocionales para llevar a cabo esto, ¿no? Ahorita lo estamos viendo también con otras cosas, ¿no? Si bien el exceso de trabajo ha producido en ciertos países que pues haya muchas oleadas de suicidios. También tenemos por el otro lado el caso, por ejemplo, en Japón de los hikikomori, ¿no? Estos chicos y chicas que se aíslan completamente eh, porque no quieren afrontar nada de las condiciones de vida y este aislamiento total también les genera un desasosiego importante, ¿no? eh, que desnaturaliza la condición humana, ¿no? Que, vaya, que los lleva también a repensar su existencia, a desvalorizar la misma existencia, ¿no? Entonces, creo que hay muchas complicaciones todavía para hablar de este planteamiento de Newman de la singularidad, y creo que si bien es algo, pues que seguramente estará también en boca de muchos durante las próximas décadas, pues creo yo
considero que todavía falta, al menos, quizá a nosotros no nos toque todavía ver estas condiciones, ¿no? Este proceso. No sé, digo eso. Doctor José de Jesús Fernández, usted está diciendo unas afirmaciones que realmente nosotros compartimos en el instituto. No está muy claro qué es todavía inteligencia, qué es inteligencia artificial, de todos los conceptos que haya. No hemos entendido hasta el día de hoy todavía qué es el cerebro humano y qué es la conciencia humana. Nos atrevemos a lanzar unas ideas. Quiero terminar con esto, la presentación del libro 4, El ADN secreto de Amazon, Apple, Face, Google, de Scott Gelgon. Permítame leer en relación a lo que ha dicho, porque los días domingos, el último domingo de cada mes, el instituto realiza un seminario internacional en relación al derecho laboral, al derecho procesal laboral e inteligencia artificial, en la página 62, a lo que había señalado usted, maestro. El subtítulo es Amazon el destructor. No hace mucho me tocó dar una charla en un congreso la mañana después de la intervención de Jeff Bezos como el niño que se ve muerto en El sexto sentido, su obra. Jeff Bezos ve el futuro empresarial mejor que la mayoría de los CEO. Cuando le preguntaron acerca de la destrucción del empleo y de lo que esto va a suponer para nuestra sociedad, Bezos volvió a sugerir que tendríamos que considerar la implementación de una renta básica universal, y no es el único, porque son varios los que han planteado eso. Si no me equivoco, Elon Musk igual. O añadió un impuesto negativo sobre la renta que garantice a todos los ciudadanos el ingreso económico suficiente como para mantenerse por encima del umbral de la pobreza. Del público salieron comentarios aduladores. Qué gran hombre se preocupa por la gente común. Entonces, maestro, muchas gracias por esa presentación. Voy a ceder la palabra a la doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchas gracias, muchísimas gracias por el pase, doctor Daniel Malpartida. Y simplemente en esta oportunidad aprovechar para hacer algunos comentarios respecto a lo que se ha dicho el día de hoy. Evidentemente el tema es muy sensible cuando se habla del transhumanismo y los horizontes, ¿no? Del derecho laboral y del empleo, ¿no? El empleo y el derecho laboral están afiatados definitivamente, porque el empleo es la actividad humana y el derecho laboral procura su protección. Entonces, si bien es cierto, este seminario da cuenta de del transhumanismo, la inteligencia artificial y el horizonte del empleo, siempre que realizamos la actividad humana del trabajo, esperamos, como se desliza, se puede advertir de la ponencia del doctor, tenemos esa esperanza del garantismo y de la protección. Y claro, el garantismo y la protección de tu derecho a trabajar en condiciones dignas y idóneas deviene de tus, o bien de los hechos que trastocan, ¿no? Un empleo digno y evidentemente también una preocupación de prevenir que esto suceda. Entonces ha dicho bien el doctor hoy en su ponencia respecto a lo que podría implicar el advenimiento de la inteligencia artificial y el transhumanismo en su impacto con el empleo. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que en algunas áreas de la actividad humana podría surgir el desempleo, como bien lo ha dicho el ponente,
Pero hay algo que preocupa más y que también lo ha dicho el ponente, la desigualdad económica como efecto de la automatización del trabajo. Ahora, la automatización del trabajo no es una novedad. Ya desde la revolución industrial, con el advenimiento de las máquinas, se ingresan las máquinas a la fabril y reducen justamente la actividad humana determinada, específica, ¿no? Entonces, el trabajo, ¿no? Determinados empleos se van automatizando y hubo sustitución de la máquina por el hombre en algunas actividades humanas. Entonces, no es difícil representarnos que eso podría pasar. El tema es la desigualdad económica que existe frente a la posibilidad de que ésta se maximice. La IA puede automatizar tareas que antes realizaban los humanos o que antes realizarían los humanos, lo que podría llevar a una pérdida masiva de empleos en ciertos sectores, sí, pero como ya se ha dicho aquí en el seminario de inteligencia artificial que tenemos todos los sábados, esto en determinadas actividades habrá una mengua sustancial, pero en otras los profesionales se tendrán que concentrar en aquellas tareas complejas. ¿Podrá aumentar la desigualdad económica si es que no se trabaja de manera muy, muy cuidadosa en maximizar los beneficios de la automatización? Porque aquí el quid del asunto es la distribución, ¿no? Equitativa, que es sumamente complejo, sí. Nosotros vivimos en una desigualdad galopante porque no hay una distribución equitativa de riqueza. Entonces, ¿cómo garantizamos que hay una distribución equitativa de las bondades de la inteligencia artificial? Eso también es algo complejo. Ahora, cuando hablan del mercado laboral, lo ha dicho el ponente hoy, hay unas ciertas competencias y habilidades que nosotros tenemos que tener para los trabajos. Y esas habilidades y esas competencias se van formando desde la actividad profesional para algunas tareas o desde las canteras técnicas para otras, ¿no? Entonces, estas habilidades y competencias que requiere el mercado laboral van a cambiar rápidamente conforme la IA avance también de manera galopante en su perfeccionamiento y mejoramiento de la misma. Entonces, ese es otro efecto, digamos, que tendríamos que prever. ¿De qué manera vamos a formarnos a los profesionales y qué formación necesitan? Porque si lo que hoy te enseñan en las aulas universitarias, mañana en menos de 48 horas lo va a lograr hacer una IA, entonces definitivamente estamos haciendo un mal enfoque ¿no? Entonces tendremos que formarnos por competencias, por habilidades específicas. ¿Qué tipo de competencias y habilidades tendrá que tener el futuro empleado? El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital ha dicho en varias sesiones que todo profesional hoy por hoy dentro de la currícula profesional debería tener una formación que le permita entender las nociones básicas de informática e inteligencia artificial. Todas las carreras. Que exista la posibilidad de plantearlo. Entonces, ¿por qué? Porque hay que de alguna manera repeler esas brechas de habilidades que luego, digamos, se van a materializar en las IAs. Luego, lo que también me preocupa como persona formada en Derecho y también en Filosofía es el tema específico de la ética, ¿no? Para el lado de las humanidades y la privacidad de nuestros datos, porque estas IAs finalmente van a trabajar con cantidades ingentes de datos personales que significan riesgos significativos en sociedades tan convulsionadas como en la que vivimos. Y lo que me ha parecido muy, muy importante recalcar es la forma como ha cerrado el doctor su ponencia respecto de este relato del pequeño niño que tiene el chip y definitivamente es superado por los compañeros de clase.
¿Qué vemos ahí? Nosotros vemos ahí justamente la desigualdad que podría existir entre lo que podríamos llamar estos humanos que han mejorado su condición colocándose un chip, ¿no? Y el niño a cuyos padres no tomaron la decisión de colocarle el chip. Entonces, eso está directamente relacionado con el tema que se ha tocado aquí, es el transhumanismo, la integración de la tecnología con el cuerpo humano mediante implantes cibernéticos o modificaciones, pueden ser genéticas, que puede crear esa brecha entre los que tienen la posibilidad de mejorar su condición y sus potencialidades como humano, de los que no. Pero la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer frente a ello? ¿Cuáles son las soluciones? Son específicamente la emisión y dirección de políticas públicas en los países y la regulación normativa. O sea, estamos hablando de que esto solamente pasa por una regulación de las IAS, establecer marcos regulatorios para el desarrollo y uso de las IAS, que se respeten los derechos humanos, se minimicen riesgos, que se protejan los datos, se fortalezcan leyes, ya, eso es todo. Eso es todo. Aquí hay mucho que trabajar en educación y capacitación para formar programas que puedan, de alguna manera, preservar la condición de empleado valioso para una empresa, ¿no? Y no solamente para una empresa, ¿no? De un profesional que sea valorado en el mercado laboral. Entonces, en ese sentido, le pregunto al doctor, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, ¿no? Esas formas en las que podríamos trabajar de manera integral y colaborativa para justamente poder en los países y también en las entidades que tienen que normar o que tienen que prever determinadas acciones con el advenimiento de las IAS, ¿qué se puede integrar, qué se puede crear o qué se puede proponer respecto de poder enfrentar estos grandes problemas que posiblemente se presenten, ¿no? Podrían formar comités éticos, se debería informar más a la sociedad o generar algún tipo de comités éticos por colegios profesionales. ¿Cuál sería la solución, ¿no? Porque claro, nos enfocamos en ver los problemas, pero la solución solamente pasaría por un marco regulatorio. ¿Cuál sería la posibilidad de enfrentar ello desde los países latinoamericanos, de los países de la región que estamos atravesando momentos bastante duros económicamente y como aquí en el Perú, bueno, yo sé que el ponente es mexicano, con México tenemos una relación muy intensa, muy bonita. Hay una conexión muy especial con nuestros colegas mexicanos, pero quiero hacerle saber al ponente que hace muy poco un alto funcionario del Estado en el Perú ha dicho pues que para poder nosotros recobrar los niveles de nuestros índices económicos post pandemia, van a pasar 25 años. Y en 25 años el impacto de las IAS se va a materializar en nuestro país, ¿no? Entonces, esta formación este marco regulatorio, normativo, este trabajo en educación y profesionalización, ¿no? No es todo. Que la columna vertebral, como dice Christopher Guillén,
nuestro colaborador constante y permanente en el instituto, que ha escrito hace unos minutos, dice, también pasa por el tema ético, indudablemente, es ética y gobernanza. Por eso pregunto sobre la formación de comités éticos y si esto sería alguno de los puntos que se podría tocar, pero por ejemplo, no sé si en nuestros colegas mexicanos están trabajando algo a nivel de Estado respecto de ello, y si es así, si podría compartirnos el ponente alguna información sobre el particular, y si no es así, ¿qué recomendaría? ¿No? Porque claro, los comités éticos siempre se han formado bajo diversos, frente a determinados desafíos a los cuales se enfrenta la humanidad. Entonces, le traslado la pregunta al doctor. Gracias. Bueno, yo quisiera iniciar con algo que propiamente no tiene nada que ver con la tecnología y las IAs, pero ilustra muy bien esto que menciona. Me imagino yo que allá también de pronto hay programas sociales que buscan beneficiar a comunidades indígenas, que buscan beneficiar a poblaciones minoritarias, etcétera, etcétera. Pasa algo muy curioso con este tipo de programas. La mayoría de los casos, al menos acá en México, parten de una iniciativa pues política, ¿sí? Pero pocas veces se realiza un estudio de pertinencia por especialistas en la materia, es decir, sociólogos, antropólogos, gente que pueda acercarse a estas personas de una manera más apropiada, analizar las condiciones de vida, las formas de consumo, etcétera, etcétera. Y a través de ello, pues sí, elaborar una propuesta articulada que pudiera responder a necesidades reales. Ese es más o menos el mismo problema que pasa con las condiciones de la CIA y en general de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Solemos pensar que es algo aparte, o sea, como algo donde las empresas que las desarrollan, que desarrollan estas tecnologías, tienen que ser las encargadas, las únicas encargadas pues de dar cuenta de ello, de las regulaciones, etcétera. Entonces, yo algo de lo que mencionaba aquí, que mencioné en el artículo, es que hay una necesidad imperante de una democratización de la tecnología. Es decir, que las personas, la gente de a pie incluso, por llamarla, bueno, es una metáfora que utilizamos acá para decir el común de las personas, se familiarice con la implicación que tiene, más allá del uso de la silla, porque seguramente vaya, trasciende clases sociales, esquemas, etcétera, incluso rangos generacionales. Eh, Más allá de ello, no hay propiamente una condición donde busquen analizar las implicaciones que tiene, donde busquen generar conciencia respecto a la naturaleza de su uso, respecto a qué implica el uso de los datos. Pues ya lo vimos ahí, los juicios que se le hicieron a Zuckerberg en Estados Unidos dan cuenta de ello, ¿no? Eso es un testimonio claro respecto a las implicaciones que tiene el uso de los datos, ¿no? La generación de las big data a partir de usos, del uso de datos sensibles y la venta de estos datos, pues tiene implicaciones severas, ¿no? Y la gente no se interesa por leer los acuerdos de confidencialidad que dan las empresas, bueno, las redes sociales, etcétera, pues mucho menos se interesa por la parte de lo que implica entrar a ChatGPT y hacer una búsqueda. Al final del día estamos trabajando para ellos sin darnos cuenta y sin una remuneración. Estamos alimentando las condiciones de las big data, estamos haciendo ejercicio de etiquetado a menudo y no nos damos cuenta, ¿sí? De datos. Estamos en las deep learning, estamos también alimentándolas a partir del uso de, por ejemplo, quienes pagan los paquetes de ChatGPT 4o ahora, el nuevo, pues están alimentando esta base de datos, ¿no? Y están alimentando esta IA para que se genere, pero no entienden las implicaciones de lo que está haciendo, lo que están haciendo, pues vaya, ¿no? Esto, insisto, implica un proceso de democratización de la tecnología. Por poner un ejemplo, yo hice un ejercicio hace apenas unas semanas, eh, donde lancé una encuesta a estudiantes de nanotecnología, de ingeniería biomédica, animación digital, diseño y comunicación visual y artes visuales, 5 licenciaturas. A través de este ejercicio trataba de identificar cómo ellos perciben el uso de la CIA, pero también eh, cómo las han aprendido. Entonces pasa algo bien interesante porque si bien todos contestaron que las usan más o menos, ¿sí? Eh, cuando en alguna de las preguntas, era una encuesta muy cortita, cuando en alguna de las preguntas se les increpaba respecto a si los docentes las utilizaban para algo de sus clases o si las
abordaban dentro de las clases, ya no digo utilizarlas para las clases, sino al menos abordarlas dentro de las clases en espacios, perdón, en áreas tan definidas como son esas, donde además es súper importante, y todos decían que no, porque realmente los profesionales de esas áreas todavía no están cualificados para, pues, vaya, a veces ni siquiera es un tema de cualificación, sino tiene que ver con lógicas estructurales, como puede ser las formas en las que se desarrollan las planeaciones educativas en las instituciones, puede ser también con las condiciones del exceso de carga de trabajo, donde sea más fácil reproducir el esquema que manejaban hace 2, 3, 4, 5, 10 años, ¿sí? Pero al final del día, pues no buscan generar esta familiaridad de los estudiantes con algo que además es su mercado, porque hablar de nanotecnología y hablar de biomedicina y que no les enseñen IA y que no les enseñen pues hacia dónde está apuntalando los desarrollos tecnológicos y que además no los involucren o no los utilicen para el desarrollo de sus clases, pues es algo complicado, ¿no? Porque pues justamente esto da cuenta de que no hay un proceso de democratización de la tecnología, no hay un interés genuino respecto a lo que está pasando. Las vemos, son bonitas, funcionan bien, no resuelven las cosas, pero no nos interesa más allá de eso. Entonces, primero tenemos que solventar esta necesidad y después, entonces sí, entrar en materia de regulación, entrar en materia, bueno, pues no necesariamente es uno consecuencia del otro, ¿no? Pero es importante porque al final del día, si solamente se atiende el tema de las regulaciones, si solamente se atiende el tema de generar política pública, pues está pensada bajo el mismo esquema de lo que señalaba inicialmente, es hacer planes para comunidades cuando ni siquiera sabemos qué es lo que consumen. Pues, vaya. Entonces, entramos en ese. Claro que sí, doctor Jesús Fernández, y por lo que ha respondido, entiendo que usted apuesta por la formación, por informar al ciudadano, como se había acotado, y precisamente ha tocado un punto medular. Usted hoy nos está dando nos ha dado un seminario de gran interés el día de hoy en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, que nació justamente con ese propósito, acercar, ¿no?, el conocimiento de la inteligencia artificial y sus implicancias eh, a los ciudadanos. Porque eso es una plataforma a la que se accede completamente de manera gratuita, y quienes colaboran aquí lo hacen de manera desinteresada y toman la palestra para justamente dar a conocer sus investigaciones, sus obras, difundirlas, y creo que se está haciendo un gran esfuerzo, y ese esfuerzo lo está haciendo la sociedad, porque en países como el mío, el Estado tiene una actividad muy menguada aún en poder preparar al ciudadano, poderle eh, crear este marco regulatorio para las IAs. Si bien es cierto, hay una ley en mi país, eh, lógicamente necesita ser reglamentada y además, creo yo, mejor evaluada y trabajada en distintos aspectos. Ya se ha dado un primer paso, pero no así en el trabajo que usted señala, que es poder llegar al ciudadano para que a través de su conocimiento y formación pueda generarse un espacio, no solamente en el mercado laboral de manera amigable, con el impacto que la IA pueda tener en todos los aspectos de su vida, en los aspectos educativos. En las universidades no acceden solamente jovencitos de 15 o 16 años. En las universidades uno tiene como compañeros de carpeta muchos compañeros en donde hay presencia de generaciones. Yo he estudiado, por ejemplo, el doctorado en algún momento con un colega de 80 años, 82. Y en las aulas también, ¿no? Pueden haber jovencitos de 17 años como personas de 50, 60 estudiando su segunda carrera o su primera carrera muy meritoria, con mucho esfuerzo. Entonces, necesitamos que lo que usted ha señalado, que hay un trabajo constante y de base, no solamente marco regulatorio, política pública, porque eso no llega al ciudadano.
Y como usted verá, coincidimos en el esfuerzo. Los que estamos esforzándonos en difundir esto somos los ciudadanos, los profesionales como usted y como nosotros. Y le agradecemos mucho en ese sentido la presentación de su obra hoy en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Invocamos a los participantes a, cuando puedan ver esta reproducción en los videos, que así sucede en la plataforma, puedan acceder a su obra, acceder a sus redes sociales para seguir sus trabajos. Importante es darle el espacio para poder autoformarnos y poder también acceder a las obras de importante relevancia que toca temas que realmente deben conocerse ahora, no de aquí a 5 o 6 años, cuando ya el punto sobre el cual estamos hablando en este momento tal vez ya sea la inteligencia artificial es el presente y como usted bien ha señalado es el pasado, porque tiene ya larga data. Entonces, esto lo están viendo como una cuestión exótica y no es exótico, no es exótico en absoluto. No hablamos de cuestiones exóticas, estamos hablando de la inteligencia artificial que va evolucionando y que ya tiene presencia de larga data, sino que se hace evidente y necesaria y se materializó de una manera brutal, por decirlo así, cuando vino la pandemia. Entonces, reflexionamos sobre eso y no esperemos que suceda alguna otra catástrofe para que los estados se den cuenta de que necesitan apostar por difundir y por formar a sus ciudadanos en todo esto y generar una plataforma de protección, no solo regulatoria y normativa, sino de todos los aspectos que usted ha precisado. Doctor Daniel Malpartida, le doy el pase para el cierre de la sesión. Definitivamente, a lo que también ha vertido el doctor, el canal del Instituto, el canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial tiene sus particularidades. Todos aquellos que no nos acompañan en el Zoom en vivo, luego son reproducidos, visualizados en el canal. Y hay una verdad que ha dicho el doctor José de Jesús Fernández, que cuando hacemos uso de estas aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial, nada es gratuito. Nada es gratuito. Eso debe quedar muy claro. Una recomendación a esta bonita ponencia realizada por el doctor José, por la utilización de los términos, de los conceptos que él ha manejado, eh, por la precisión y lo claro que han sido sus ideas. Recomendamos en horas posteriores a todos los que van a acceder a nuestro canal, los vamos a compartir las 4 próximas semanas este video. Estamos hablando de un profesional que tiene un conocimiento sobre el título planteado. Y bueno, doctora María Beatriz Cerdán Flores, vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminarios internacionales que tiene como título general Arte e Inteligencia Artificial, Transhumanismo e Inteligencia Artificial, Nuevos Horizontes en el Mundo del Trabajo, que estuvo a cargo del doctor José de Jesús Fernández Malváez. Cuando compartimos el video, tanto todos los que tenemos inscritos por vía formulario y en nuestro grupo de WhatsApp que manejamos en el instituto, también le vamos a hacer llegar el artículo del maestro. Entonces, muchas gracias a nombre del equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Hernán Flores, doctor ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Doctor, a esta maravillosa presentación que usted ha realizado.
Muchas gracias, Christopher. De allá, saludos en Arequipa. Doctora María Beatriz Sertán Flores. Doctor Jesús, José, un abrazo, por favor, maestro. Muy Muy buenas bonita noches con todos. presentación. Muchas gracias igualmente. Gracias.